Hola, bueno, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a, esta, a esta información, a este curso que vamos a dar sobre Biblia. Em, no podemos, por una cuestión de espacio y de tiempo, dar una cosa más personalizada, pero sí es un curso que vamos a tratar de tocar los temas más importantes. Así que bueno, nosotros somos un grupo de cristianos que nos interesa la salud en general de las personas y por supuesto la salud espiritual particularmente. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver ciertos temas en este pequeño curso que vamos a hacer, que consideramos fundamentales y después, por supuesto, una vez completado esta introducción, este curso, eh, vamos a profundizar en un libro de la palabra de Dios que es el Apocalipsis. Yo los invito a que participen y a que no se lo pierdan porque va a estar muy, muy bueno. En esta introducción que vamos a hacer, vamos a tratar de tocar temas como el que vamos a ver hoy, las Sagradas Escrituras. También vamos a intentar ver el tema del don de profecía. Vamos a tratar de leer también en la palabra de Dios qué dice la palabra de Dios, sobre el hombre, la caída, el estado de los muertos, el infierno. Bueno, el plan de salvación, el pecado, por supuesto, su origen, cómo obtener el perdón de los pecados. Eh, bueno, y algunos temas más, entre ellos la ley de Dios, las alteraciones que hubo en la ley de Dios. Son temas muy importantes, eh, interesantes y que serán el disparador para futuros estudios y especialmente para tener una introducción para poder profundizar en este libro tan interesante y tan actual que es el libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, Cuando intentamos estudiar la palabra de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es la palabra, Biblia. Es una palabra que tiene su origen eh, en una ciudad, la ciudad Biblos, que en realidad era una deformación del nombre de una ciudad que es la ciudad de Gebal. Allí se comercializaban los papiros egipcios, que eran unas hojas que se hacían con plantas y donde se escribía. El papiro en la antigüedad era el material más importante para escribir. De allí que ese conjunto de papiros llegó a tener el nombre de la ciudad donde se compraba ese material. Por lo tanto, se los llegó a llamar biblos y finalmente terminó en la palabra Biblia, que es nuestra palabra actual, para decir libros. De allí deriva también la palabra biblioteca, por ejemplo, ¿no? Eh, por lo tanto, cuando nosotros decimos Biblia, estamos diciendo conjunto de libros o de rollos o de papiros, ¿sí? Originalmente es eso. Bueno, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el conjunto o colección de libros sagrados aceptados como inspirados por Dios y con autoridad divina. Para los judíos, la Biblia hebrea consta de 24 libros que hoy por hoy son 39, no porque hayan sido menos y se les hayan agregado libros, no, 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 es porque están organizados de otra manera. Antes formaban 24 libros porque algunos estaban fusionados, ¿sí? Por ejemplo, primero y segundo de Crónica estaban fusionados. Y por lo tanto, antes conformaban 24 libros, pero ahora son 39. Es la Biblia hebrea, es exactamente la misma que aceptamos los que nos llamamos protestantes, ¿sí? Consideramos al Antiguo Testamento con 39 libros, perdón, más los del Nuevo Testamento. Los cristianos, por supuesto, aceptamos 27 libros más, un total de 66 libros. ¿Qué pasa con las Biblias o con las escrituras católicas? Los católicos
consideran a otros libros también canónicos para ellos. Ellos le llaman deuterocanónicos. Para nosotros, los cristianos protestantes, son apócrifos, quiere decir, no son libros verdaderamente inspirados. Ellos han utilizado la palabra deuterocanónico como diciendo que es otro canon, un segundo canon. Para nosotros, solamente está conformado por los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias. Bueno, estos 66 libros fueron escritos por 40 hombres que vivieron en distintos momentos de la historia y de distinta esfera social y a lo largo aproximadamente de 1600 años. Comenzó a escribirse aproximadamente hace 3500 años. El primer libro de la colección, todos conocemos, es el Génesis, y el último libro es el libro de Apocalipsis, que no quiere decir que haya sido el último libro que se escribió. Es el último libro de esta colección llamada Biblia. Cuando nosotros decimos conjuntos de libros canónicos o autorizados, necesitamos saber de dónde viene la palabra canon. ¿Qué significa la palabra canon? Se llama canon a una regla de autoridad o instrumento para medir. También es la norma de autoridad, y de esta palabra se deriva cuando nosotros hablamos y decimos libros canónicos, es decir, aquellos libros que se consideran verdaderamente auténticos, que con una regla, con una norma determinada, se eligieron para estar. El tema sería estudiar el criterio de esta conformación del canon bíblico. ¿Quién o quiénes o con qué autoridad o criterio se eligieron los libros que conforman el canon bíblico? Es un tema enorme, es un tema muy largo, no lo podríamos cubrir aquí, pero lo vamos a sintetizar en 2 breves párrafos. El canon del Antiguo Testamento, ustedes lo pueden buscar, aún en internet lo pueden googlear, se terminó de cerrar con 2 escritores, también bíblicos, que recopilaron los libros inspirados y formaron una biblioteca. Este canon se cerró aproximadamente en el siglo V antes de Cristo con Esdras y Nehemías, e incluía los 39 libros aceptados por los protestantes. Estamos hablando del Antiguo Testamento, por supuesto. A este antiguo canon se le llama también Tanaj. A este antiguo canon se le llama Tanaj, o colección de libros hebreos inspirados y con autoridad divina. El canon del Nuevo Testamento, se determinó. ¿Con qué validez se determinó? Bueno, estaba en función de la circulación, de la cantidad de libros que había y de acuerdo a la jerarquía de su autor. Por ejemplo, si el libro correspondía a la autoría de un discípulo de Cristo, por ejemplo, Pedro, Mateo, Juan, se aceptaba como válido. O si era un apóstol, por ejemplo, Pablo. O un colaborador de un apóstol, por ejemplo, Lucas y Marcos. Este era el criterio para elegir, digamos, los libros que se consideraban canónicos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, digamos, quedó cerrado en el siglo V antes de Cristo, son los 39 libros que conforman el Tanaj o el canon hebreo, y son los 39 libros que aceptamos los protestantes. En el Nuevo Testamento, con este criterio de que si el autor era un apóstol de Cristo, o un discípulo de Cristo, o un colaborador de un apóstol o de un discípulo, con ese criterio se conformó el canon del Nuevo Testamento. Y para nosotros, como vuelvo a repetir, conforman los 66 libros de nuestras Biblias. Con respecto a los deuterocanónicos, que son una lista de libros que nosotros no consideramos válidos, fueron incluidos por la Iglesia Católica en el canon hebreo, incluidos de forma, digamos, arbitraria,
en el año 1546. Ustedes se dan cuenta la diferencia de tiempo que hay. Estamos hablando de que el canon del Antiguo Testamento se cerró en el siglo V antes de Cristo y la Iglesia Católica introdujo los llamados por ellos deuterocanónicos en el año 1546 después de Cristo, para apoyar doctrinas que no se encuentran en las escrituras hebreas o que son contrarias a estas, ¿sí? Otra palabrita que tenemos que tener en cuenta cuando queremos estudiar la Biblia es la palabra inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios y entonces cuando nosotros decimos es inspirada por Dios, tenemos que entender qué significa la inspiración. La definición de inspiración es, si uno lo busca en cualquier diccionario, dice infundir o hacer nacer en el ánimo o en la mente afectos, ideas, designios. Yo inspiro a una persona a que haga algo, o una persona me inspira a mí, ¿sí? Es sinónimo de lo que nos motiva a actuar, de lo que nos llena de confianza o del deseo de hacer algo. Pero desde el punto de vista bíblico, es el método de Dios, específicamente del Espíritu Santo, porque quien inspira a las personas es el Espíritu Santo, para influir sobre la mente de hombres y mujeres y dirigirlas en el proceso de hacer de ellos y de ellas canales de revelación divina. Tal supervisión influyó en los pensamientos y en algunos casos en la elección misma de las palabras. Generalmente Dios influye en el pensamiento de la persona y en algunas oportunidades les dictó palabras, pero normalmente permitió que se manifestaran el trasfondo del autor, ¿no? O del escritor, sus habilidades, su personalidad, su cultura. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia es inspirada por Dios y redactada por hombres elegidos, que usaron sus facultades como verdaderos autores. Otro sinónimo para la palabra Biblia, que ya habíamos explicado el término, es Sagradas Escrituras, libros sagrados, libros inspirados, palabra de Dios. Todas son palabras que hacen alusión a la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Recordemos que el término Biblia, obviamente, como lo habíamos explicado al principio, no está precisamente en las Sagradas Escrituras. Otra palabra que tenemos que tener en cuenta es la palabra revelación. Dios se muestra al hombre. Dios quiere mostrarse al hombre, quiere revelarse. Es decir, revelarse significa descubrir o manifestar algo que está ignorado, ¿sí? Las tres formas en que se revela Dios al ser humano es, primero, una revelación interna, es decir, a través de la razón o de la conciencia de cada uno. Ustedes pueden observar que por nuestra educación, nuestras creencias particulares, nuestra cultura, pero casi todos tenemos conciencia del bien y del mal, ¿no? Si somos personas más o menos estables emocionales, tenemos conciencia del bien y del mal. Hay un versículo, vamos a empezar a abrir la palabra de Dios, posiblemente algunos de ustedes no la sepan manejar, pero hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 al 15. Ustedes, si quieren, pueden ir buscando. Nosotros vamos a tratar de ponerlo aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, lo vamos a estar leyendo desde acá. Dice, porque cuando los gentiles, cuando la Biblia dice gentiles, se refiere a la gente que no conocen la palabra de Dios, ¿no? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que a Dios le agrada. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque naturalmente no matarían a nadie, naturalmente no robarían,
tienen la ley escrita en sus corazones. Por lo tanto, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, Dios se revela, pero la primera forma en que se revela es en la mente de las personas. Y aunque no conozcan la ley esas personas, aunque no sean estudiosos de la palabra de Dios ni seguidores de la palabra de Dios, tienen una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. No de toda la ley, pero parte de la ley sí. Otra forma de revelarse Dios es a través de las cosas que Él ha creado, ¿sí? En las obras de la creación, también en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, vemos esa revelación externa donde Dios se revela, mostrándonos a través de la creación que Él existe. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá, en el libro de Romanos? Está diciendo que a través de las cosas creadas podemos entender la deidad del Señor y su poder. Porque cuando nos paramos a ver la naturaleza o nos paramos a ver las obras de la creación, nuestro propio cuerpo, un paisaje, una flor, un animal, cuando nos ponemos a ver la creación de la manera en que está presentada en la naturaleza, realmente tenemos que llegar a reconocer, acá hay un arquitecto, acá hay alguien que creó. Esto no puede ser casualidad. Dice, por eso las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, el hecho de ser Dios, se hacen claramente visibles en su creación, dice. O sea que por las cosas hechas, sabemos que existe un Dios. De modo dice que no tienen excusa los que no creen en Dios. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo. Por lo tanto, la segunda forma en que se revela Dios es a través de las obras creadas. Y por supuesto, la revelación particular del Señor, la especial, es aquella que se ha hecho a través de las Escrituras en la persona y la obra de Cristo que confirma y completa las demás revelaciones. Hay un texto en Juan, capítulo 5, versículo 39, el Evangelio según San Juan, no las cartas que están al final de las Escrituras, sino en el Evangelio. Cuando vemos el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, las Escrituras nos testifican la vida de Cristo, su obra. Y también a este versículo nos podemos ir adelantando, nos está diciendo que la vida eterna es conocer al Señor. Nos vamos adelantando un poquito el tema. Bueno, sigamos estudiando un poquito más, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos ahora, para que nos contesten las preguntas más importantes sobre la Escritura. Si nosotros quisiéramos estudiar Biblia, podríamos estar un año estudiando Biblia, estudiando la conformación del canon, estudiando los idiomas del Antiguo y del Nuevo Testamento, estudiando las costumbres. Todo tiene que ver con Biblia. Podríamos estar horas, días enteros, pero vamos a tratar de tocar los temas más importantes, ¿sí? Y vamos a preguntarnos entonces, le vamos a preguntar a la Escritura, ¿quién reveló? ¿Quién inspiró las Escrituras? Y vamos a contestarnos con un versículo. Segunda de Timoteo 3:16, la segunda carta que Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Y cuando nos preguntamos quién reveló o quién inspiró la Escritura, nos dice este versículo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién inspiró la Escritura? Pues la inspiró el Señor, la inspiró Dios. Hay otro versículo en la segunda carta
del apóstol San Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que también nos confirma quién reveló la escritura. ¿Mm? Dice, porque nunca la profecía, y se refiere aquí a la profecía como toda la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. ¿Qué está diciendo en este lenguaje un poco antiguo para nosotros? No la creó un ser humano. No, dice, la profecía, la palabra de Dios, no fue traída por un ser humano, no fue escrita por un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, por supuesto, es parte de la deidad, por lo tanto es Dios. Y acá nos está diciendo el apóstol San Pedro, en esta segunda carta, capítulo 1, versículo 21, nos está diciendo que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien reveló la escritura, con estos dos versículos, hay muchísimos más, vamos a decir nada más que estos dos, fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Quiénes recibieron las revelaciones de Dios? ¿Quiénes las recibieron? La revelación de Dios fue recibida por ciertos hombres, ¿sí? En el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 1, nos dice quiénes, porque no cualquiera podía recibir esta revelación. Capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Se está refiriendo, le está haciendo una carta el apóstol San Pablo a los hebreos, a sus, digamos, a sus coterráneos, digamos, a su pueblo, al pueblo al que él pertenece, al pueblo hebreo, y le está diciendo a nuestros padres, Dios nos habló mucho tiempo, pero por medio de los profetas. Entonces, nos ha hablado antes Dios, dice, de muchas maneras, pero por medio de los profetas. Le habló a nuestros padres, le habló al pueblo de Israel antes de que se llamara Israel, le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a todas las tribus de Israel. ¿Y cómo le habló? Por los profetas. Le habló hasta ese momento, dice, le habló por los profetas. Entonces, ¿quiénes recibieron las revelaciones de Dios? Siempre quienes reciben las revelaciones de Dios son los profetas. ¿Y quiénes nos dice Amós 3:7? También nos está diciendo algo muy interesante. Amós, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice también algo muy interesante. Y muy, eh, es muy interesante y muy apropiado leer este versículo. Dice, no harán nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos que saber está revelado. ¿Mm? Esto es muy importante. Lo que está en la Biblia fue revelado a través de sus siervos. Por lo tanto, podemos decir que eran hombres inspirados por Dios, lo que estudiamos hasta ahora con los versículos que hemos leído, eran hombres inspirados por Dios. Dios les puso el pensamiento, la inspiración, los llenó de su espíritu para que hablaran las cosas que Él quería que dijeran, ¿sí? Bueno, y estos hombres se llamaban profetas. ¿Por qué se necesitó revelar Dios a los hombres? Hay un texto en Isaías 59:2 que nos dice por qué tenía que Dios hablar a través de hombres elegidos. ¿Eh? Isaías 59, versículo 2. Y dice allí que le está hablando al pueblo de Israel, pero que este versículo es apropiado para entender qué había pasado. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está diciendo, si bien acá Dios los está amonestando, por eso está diciendo como que Dios está enojado con ellos, nos está dando la clara seguridad, digamos, de que es por el pecado. El ser humano, una vez que entró en pecado, una vez que desobedeció la ley, cuando fue creado, perdió la capacidad de comunicarse directamente con Dios. Por lo tanto,
Dios necesitó revelarse, mostrarse a través de hombres escogidos y elegidos. Y estos hombres eran los profetas. ¿Y quién es el centro de la revelación? Recién lo habíamos leído el versículo, no lo vamos a poner de nuevo. Recién habíamos leído que el centro de la revelación es nuestro Señor. Dice, porque en las escrituras, dice, ustedes las escudriñan pensando que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Toda la escritura da testimonio de aquel que vino a arreglar lo que se había desarreglado. Vino a salvar lo que se había perdido. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Para qué se escribió la Biblia? Vamos a volver sobre un texto que recién lo vimos parcialmente, segunda de Timoteo, capítulo 3, pero ahora lo vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 17. ¿Para qué se escribió la Biblia? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Por lo tanto, la escritura, la Biblia, sí, las Sagradas Escrituras, se escribieron para que seamos salvos, dice, para hacernos sabios para la salvación, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Cuando allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para instruir en justicia es para conocer la justicia, y la justicia es una persona, la justicia es Cristo. Y dice, a fin, ¿con qué fin? Para que el hombre de Dios sea perfecto y para que sea una buena persona, para que pueda hacer buenas obras. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo este versículo. Ahora vamos a ver otro versículo muy interesante también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. La primera carta a los Corintios que escribió el apóstol San Pablo, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo, está hablando allí el apóstol San Pablo. Viene hablando de las cosas que les pasaron, ¿no? Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, o sea, les pasaron a personas antes, pero dice, están escritas para que nos amonesten a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a nosotros. Pablo se incluye en este final porque después que nació el Señor Jesús, después que estuvo en la tierra, ya todo se había cumplido, ¿no? Por lo tanto, Pablo se incluye entre estas personas, dice, a los que hemos alcanzado, ¿cuánto más a nosotros? ¿No? ¿Cuánto más para nosotros? Y para Pablo era importante lo que había sido escrito antes como ejemplo, y se lo comentaba acá a los corintios, tanto más a nosotros que ya han pasado varios años desde que el apóstol San Pablo fue al descanso. Por lo tanto, mucho más para nosotros. La escritura está escrita para nosotros, para amonestarnos, para llamarnos la atención, para que nos paremos y pensemos, ¿qué es de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con esta vida que Dios nos ha regalado? ¿Mm? Eso es muy importante, que nos pongamos a meditar en esto. ¿Qué otro aspecto podemos decir que para qué se escribió la Biblia? En el libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4, también dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren los conceptos que están en este versículo, para nuestra enseñanza, dice, para que aprendamos lo que Dios quiere decirnos, que por la paciencia y la consolación que nos dan las Escrituras tengamos esperanza. Hay un texto que vamos a nombrar solamente,
que no vamos a buscar, pero que ustedes después lo pueden buscar tranquilamente, está en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. A mí ese texto siempre me pareció sumamente eh, consolador, en el sentido de que nos da esperanza. El Señor nos dice: sí, van a tener problemas en este mundo, no van a estar exentos. Este es un mundo de pecado, no es un mundo perfecto, no es un mundo de que todo nos va a ir bien. No, no, no. El Señor dice: van a tener problemas, pero confíen porque yo estoy acá y yo vencí el mundo. Y en otro texto también nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28, 20. Por lo tanto, por lo tanto, estemos tranquilos de que la palabra de Dios fue escrita para nosotros y fue para que tengamos paciencia, para que seamos consolados y para que tengamos esperanza. ¿Mm? Eh, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué dice que cuánto tiempo va a durar la Biblia? Porque hay muchas personas que han tratado de destruirla a lo largo de los años, ¿sí? O han dicho: bueno, ya no tiene sentido. Y sin embargo, desde que fue escrita, aún permanece. Y hay una profecía en la misma palabra de Dios que la Biblia no va a ser destruida, que va a durar para siempre. Está en Isaías 48. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Jamás será destruida, para siempre. Mientras dure la tierra, estará la palabra de Dios para amonestarnos, para consolarnos, para darnos esperanza. ¿Mm? Es muy importante tener en cuenta eso. Y bueno, la misma Biblia nos amonesta qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer si sabemos que la palabra de Dios nos puede ayudar, nos puede consolar, nos puede guiar, nos puede hacer sabios, nos enseña, nos amonesta, nos ayuda a tomar el mejor camino? Dios se ha revelado a través de la Escritura. Dios nos está diciendo lo que Él quiere que hagamos. Ha usado personas elegidas llamadas profetas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todo ese conocimiento? Bueno, buscamos en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, y allí nos da un consejo la palabra de Dios, ¿no? Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice el profeta. Obviamente está hablando en un lenguaje figurado, pero a veces cuando estudiamos también decimos, perdón por la expresión, porque es muy coloquial, muy de acá de Argentina, donde dice: estuve tragando, estuve estudiando. Bueno, acá utiliza una comparación similar. Dice: fueron halladas tus palabras, dice el profeta, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, me fue alegría y me fue gozo en el corazón comer las palabras de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estudiarlas, introducirlas en nuestra vida, porque comer significa introducir alimento y que se transforme adentro nuestro. Bueno, igualmente la palabra de Dios debe ser introducida en nuestras vidas y que nos transforme por dentro, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Bueno, eso lo podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 1. Le da un consejo a Josué, precisamente cuando estaban entrando a la tierra prometida, y le estaba diciendo Dios que todo le iba a ir bien mientras hiciera esto. Aunque nosotros sabemos que, como acabamos de leer en otro versículo, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero sin embargo, a Josué Dios le estaba diciendo: acá en la tierra prometida donde yo los estoy protegiendo, ustedes tienen que hacer esto. Veamos el capítulo 1, versículo 8. Le dice a Josué el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Entonces le está dando el mejor de los consejos. Estudia la ley, estudia la ley, estudia la Biblia. Una cosa que es importante recordar, cuando la Biblia se refiere a la ley, se está refiriendo a toda la Biblia completa. Aunque a veces habla específicamente de la ley, pero en general está hablando de toda la Biblia completa, ¿no? El otro libro que vamos a investigar, un versículo más, está en Deuteronomio, muy cerquita allí de Josué, para los que tienen la Biblia abierta, capítulo 6, versículos 6 al 9, allí también Moisés nos está dando un consejo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra corazón significa nuestra mente, ¿no? La que tengamos siempre presente. Dice, y las repetirás a tus hijos. No te las vas a quedar para vos. Dice, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano. Van a ser guía para vos, ¿no? Dice, van a estar en tu mano. Y estarán como frontales ante tus ojos, siempre presentes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, los judíos hacían algo de esto, ¿no? Escribían trozos de la Biblia en los lugares donde pasaban y las leían. Y no deja de ser un excelente consejo para nosotros, para los que sabemos que la palabra de Dios es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Mm? Ahora, ¿podemos tener la certeza de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? A ver, que no ha sido alterada, que no ha sido cambiada. ¿Mm? Miren, hay muchas pruebas, pero vamos a nombrarlas rápidamente. No nos vamos a detener en los versículos, porque ya se nos ha hecho un poquito largo y vamos a tratar de ir sintetizando, ¿sí? A pesar de no ser un libro de ciencia, la Biblia se anticipó a ciertos descubrimientos científicos. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 26 y versículo 7, nos habla de que la Tierra flota, en el espacio. Este versículo se escribió 3.500 años antes de que se supiera que la Tierra estaba flotando en el espacio. ¿Mm? En el libro de Job, también, no nos vamos a detener a leerlo, a los versículos, en el libro de Job, capítulo 28 y versículos 25, nos hace alusión al peso del viento y dice, habla de la presión atmosférica. Este versículo también se escribió 3.500 años antes de que se estudiara el tema de la presión atmosférica. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 y el versículo 22, nos habla de la esfericidad de la Tierra. Miren, puede ser que haya muchas personas que hoy por hoy hablan son terraplanistas y creen en un montón de situaciones que, bueno, está dentro de lo que cada uno cree, ¿no? Pero en épocas de Colón, que descubrió América, ustedes saben, se pensaba que la Tierra era plana y que estaba sobre unos animales y se pensaban cosas que realmente no eran y que no lo son. El versículo del capítulo 40, del versículo 22 del libro de Isaías, habla de que la Tierra es esférica. Por eso digo, no es un libro de ciencias la Biblia, pero sin embargo, hay muchos conceptos científicos vertidos aquí, que se fueron anticipando al estudio profundo de esos conceptos científicos que después se corroboraron con el tiempo. ¿Eh? Por lo tanto, cuando hay una aparente controversia entre la Biblia y la supuesta ciencia, es más razonable pensar que Dios no se equivocó. Puede ser que que la Biblia lo diga en un lenguaje figurado, en un lenguaje poético, pero Dios no se equivoca. ¿Eh? Bueno, otra cosa que podemos considerar que hace que tengamos
la seguridad de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, es que hay innumerables profecías que fueron corroboradas por la historia, es decir, en su momento fueron profecía y luego fueron historia que realmente se cumplió. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, predice reinos del futuro. Estos son capítulos, ¿no? Que uno puede detenerse a leerlos, predice los reinos del futuro. Este libro en algún momento tal vez se lo podría corroborar. En el capítulo 2 del libro de Daniel hay un sueño de un rey. En el capítulo 7 también hay una línea profética y el capítulo 8, y que predice los reinos que después realmente existieron, ¿sí? En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, predice que Jesús, el Mesías, iba a nacer en Belén. En si quieren, nos podemos detener un poquito. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, ese versículo que fue escrito muchos años antes de que Cristo naciera, dice exactamente dónde iba a nacer Jesús. Y Jesús no vivía, ni sus padres vivían en Belén. Fue un hecho fortuito de que naciera en Belén. Así que es una cosa muy impresionante cómo la Biblia se anticipaba y predecía. Por lo tanto, eso también es una manera de corroborar que la Biblia es auténtica, ¿sí? Daniel 9 e Isaías 53, Daniel 9 e Isaías 53 nos predice la obra y la muerte de Jesucristo, también, ¿eh? Y el libro de Isaías, capítulo 13, y Ezequiel 26 y 28, predicen las caídas de las ciudades de Babilonia y Tiro. Con respecto a Isaías 44, 28 y 45, 1, es muy interesante, si ustedes quieren pasar después y ver esos versículos, allí predice con nombre el nombre de un rey que todavía no había nacido. Esto se escribió, Isaías escribió el libro más o menos en el 738 a.C., y este rey, cuyo nombre era Ciro, apareció en escena en el 530 y pico antes de Cristo, 200 años después. 200 años antes, Dios anticipó el nombre de este rey. Dijo, Ciro, con nombre, lo nombró con nombre. Es como si, bueno, no sé, hubieran anticipado la existencia de alguno de ustedes 200 años antes. Es muy interesante esto. Son cosas que le dan realmente el espaldarazo a la palabra de Dios. Bueno, el capítulo 8 de Daniel, del versículo 20 al 21, predice a Grecia como uno de los imperios con el nombre, también, con el nombre. Capítulo 8, versículo 20 al 21. A ver. Dice, en cuanto al carnero, bueno, está explicando una profecía allí, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y lo predice con nombre al imperio griego. Bueno, por lo tanto, estos conceptos nos dan la autenticidad de la palabra de Dios. Otros conceptos que nos dan la seguridad de que la palabra de Dios es inspirada son la cantidad de hallazgos arqueológicos que confirman la existencia de las escrituras. Por ejemplo, el más importante de toda la historia es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947 y están todos los libros del Antiguo Testamento, se encontraron en unas cuevas en Qumran, allí en el Oriente, y estas copias son 1000 años más antiguas que todas las copias que se tenían hasta ese momento, ¿sí? Fueron ocultadas por por los esenios, que eran sacerdotes que guardaban las escrituras, y fueron preservadas milagrosamente. Cuando estos rollos del Mar Muerto aparecieron, en 1547, miren, en 1947, perdón, fue en el siglo XX que aparecieron,
Imagínense todos los miles de años que habían pasado donde los cristianos obraban por fe y decían, bueno, tengo la palabra de Dios y creo, pero nosotros, los que estamos de este lado, de 1947 en adelante, tenemos la seguridad de que se encontraron esos registros arqueológicos asegurándonos que la Biblia que nosotros tenemos en la mano, al menos la palabra de Dios escrita hebrea, es la misma Biblia que manejaba nuestro Señor Jesús. Con la diferencia de que nuestro Señor Jesús, en épocas de Jesús, la Biblia no estaba dividida de la manera que está dividida la nuestra hoy por hoy. En aquel entonces, la Biblia estaba dividida en tres grandes grupos, que eran la Torá, la ley, los profetas y los escritos. Por eso cuando Cristo se refería a los escritos bíblicos, se refería a la ley, los 5 libros primeros de la Biblia, los profetas y los escritos, que eran los libros sapienciales, como por ejemplo Salmos, Proverbios, Eclesiastes. Bueno, hay otras piedras que también se descubrieron que nos dan la seguridad de que los idiomas que se hablaban en esa época eran los idiomas originales que dice la Biblia, que no era un invento de la Biblia. Por ejemplo, cuando se descubrieron las ruinas de Babilonia, se descubrió que lo que decía cierta parte de la Biblia era absolutamente cierto con respecto a, por ejemplo, que el último rey de Babilonia fue el rey Belsasar, que muchos decían que la Biblia se equivocaba porque nombraba a Belsasar como el último rey de Babilonia, cuando en los registros que había hasta ese momento, hasta el descubrimiento de las ruinas de Babilonia, se decía que el último rey había sido Nabonido. Efectivamente, cuando se descubrieron las ruinas de Babilonia, se descubrió que había habido una corregencia entre Nabonido y su hijo Belsasar. Por lo tanto, la palabra de Dios no se había equivocado, el último rey sí había sido Belsasar. Y la piedra moabita, otra piedra que también nos confirma los ataques moabitas y ciertas costumbres que había en los tiempos antiguos y que está registrada en Segunda de Reyes 3. O sea, hay hallazgos arqueológicos que nos aseguran que la Biblia es inspirada y que no se equivocó en las cosas que nos está diciendo, ¿no? Por lo tanto, es una razón más los hallazgos arqueológicos para confiar que la Biblia es fidedigna. Otro aspecto para considerar es la conservación que ha tenido a lo largo del tiempo. Es decir, recién leíamos en Isaías 48 que dice que la Biblia permanece para siempre. Vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 12, o en el Salmo número 12, versículos 6 y 7, que también nos dice qué es lo que la Biblia considera sobre sí misma. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás de generación, de esta generación las preservarás para siempre. Por lo tanto, al igual que el texto que habíamos leído de Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. Puede haber habido posibles errores en el copiado, porque la Biblia se ha ido copiando, se ha ido pasando, bueno, ha tenido unos largos procesos, pero sin embargo Dios la ha preservado. Este texto que acabamos de leer dice, la preservarás para siempre de esta generación. Dios la ha preservado. Dice que esos posibles errores que surgían del copiado, la verdad que resultan insignificantes, porque sí ha habido errores, pero los copistas judíos eran, por lo menos en el Antiguo Testamento, eran tan bien educados que ellos sabían cómo contar las letras, eran meticulosos, tenían reglas estrictas, pero ellos preservaron la palabra de Dios, especialmente en tiempo de los macabeos, que es el periodo entre los dos testamentos, el intertestamentario.
También fue preservada por hombres piadosos en tiempos peligrosos, ¿no? En tiempos donde era atacada la palabra de Dios por gente como los valdenses, los albigenses, Lutero, fue preservada por estos hombres piadosos y, por supuesto, de las manos de aquellos que las consideraban peligrosas para corroborar sus propias doctrinas, específicamente eh, las doctrinas católicas que no están en la Biblia. Entonces la palabra de Dios no se dejaba leer por la gente común digamos, se la trataba de destruir. Dios no permitió en ningún momento que se la destruyera eh, y bueno, y se ha preservado a través de eruditos que escribieron el Antiguo Testamento, los eruditos, los masoretas, que también copiaban en forma minuciosa la palabra de Dios. Por lo tanto, con respecto al Antiguo Testamento, tenemos la seguridad de que fue preservado por Dios porque los copistas judíos y la preservación de estos rollos del Mar Muerto nos dan la seguridad de que la Biblia hebrea prácticamente no tiene errores. Con respecto a los manuscritos del Nuevo Testamento, eh, había tantos copias, se difundieron muchos, las cartas de Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, se hicieron tantas copias que eso es lo que da la seguridad de que la Biblia ha sido preservada. ¿Ha tenido errores de copiado? Muy pocos. ¿Están determinados esos errores? Sí. Los errores más grandes que puede tener la Biblia son errores de interpretación, donde las personas interpretan la palabra de Dios en forma arbitraria, sin tener en cuenta la escritura con la escritura, comparando escritura con escritura. Por eso, si se hace un examen minucioso de los errores y la veracidad de la palabra de Dios, se puede llegar a un cálculo aproximado de una autenticidad o exactitud del 99,9%. La palabra de Dios es segura y confiable. Cristo mismo la confirmaba en tantos versículos como cuando decía, escrito está, como por ejemplo decía, ¿no leíste en las escrituras? Y le preguntaba a sus oyentes, ¿qué está escrito en la ley? Bueno, por lo tanto, la palabra, la palabra de Dios está corroborada, se corrobora a sí misma también, ¿no? A través de Cristo que la autenticaba. Por ejemplo, él decía, como en los tiempos de Noé, y nombraba a los profetas anteriores. Pablo nombra muchísimo a los profetas anteriores en todos sus escritos. Recién yo les hablaba del libro que vamos a estudiar, que es el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis confluyen todos los libros de la Biblia y tiene muchas referencias a los libros del Antiguo Testamento, muchísimas a los libros del Antiguo Testamento, no tanto los del Nuevo, porque el Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, podemos ver que hay un criterio de unicidad, digamos, como una línea que guía toda la palabra de Dios. Y a pesar de que vemos que está escrita por distintas personas con distintas culturas, podemos observar que hay un mismo pensamiento, que no hay contradicciones, no hay discrepancias, que lo que dice una parte de la escritura lo dice otra parte de la escritura, un poco en el Antiguo Testamento, un poco en el Nuevo, un poquito aquí, un poquito allá. La palabra de Dios se corrobora como auténtica a sí misma. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿A qué nos insta el Señor? El Señor nos insta a leerla, a estudiarla, a, a pensar que allí en la palabra de Dios el personaje central es nuestro Señor. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere mostrarnos su
su salvación. Él quiere mostrarnos el plan para nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser estudiada, debe ser meditada, debe ser comparada versículo con versículo para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para conocer lo que Dios quiere que hagamos, para ser sabios para la salvación, como leíamos recién, para ser instruidos en justicia. Leíamos que para estar preparados para buena obra. ¿Mm? Por lo tanto, en las escrituras dice, ¿ustedes creen que tienen la vida eterna? Sí, sí, las escrituras dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Así que bueno, esta es mi humilde colaboración con respecto al tema de las escrituras. Tener la seguridad de que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios nos va a dar el basamento importante y necesario para creer todo lo que vayamos a estudiar después. Porque si creemos que la palabra de Dios es auténtica y que lo que tenemos en nuestras manos es la voluntad de Dios, por lo tanto, todo lo que vayamos estudiando eh, puede ser tomado con la seguridad de que es Dios quien nos está hablando. Así que bueno, yo les deseo una muy feliz tarde a todos. Para nosotros, feliz comienzo de semana. Y bueno, que Dios los bendiga mucho. Espero que les haya servido. En las próximas reuniones estaremos viendo el tema de Dios. Creo que vamos a seguir con ese tema y vamos a completar este tema de las Sagradas Escrituras cuando podamos ver el tema del don de profecía, que es este don con el cual Dios inspiraba a estos profetas de los que habíamos estado hablando hace un rato. Les mando un abrazo a cada uno. Les pido por favor que cualquier duda que tengan escriban acá en el chat. Antes de yo cerrar la sesión, vamos a tomar nota de todas las preguntas, de todas las dudas que tengan. Y bueno, espero que tengan una excelente semana en compañía de nuestro Señor y gracias por estar ahí. Un abrazo a todos.